Pues muy buenos días. Hoy Muy buenos días, estamos doctora. en México en Perspectiva con el arquitecto Javier Cortés Rocha. Es doctor en arquitectura, una de las grandes mentes de la arquitectura mexicana. Su legado por más de 50 años en restauraciones y en la Facultad de Arquitectura han sido como parte fundamental. Restauración en proyectos emblemáticos como la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, pues definen a México y definen a la Ciudad de México. Su Premio Nacional de Arquitectura en el 2022. Estas cosas que vamos a platicar con él y que él nos va a decir anécdotas que nadie más nos puede contar más que él. Por favor, demos una calurosa bienvenida a nuestro doctor Javier Cortés Rocha, una persona a la que admiro mucho y espero que todos encuentren muy satisfactorio este programa. Doctor, por favor, cuéntenos primero de usted y después nos hacemos... Muchas gracias, doctora. No. Le agradezco mucho esta invitación, la forma en que la hizo y desde luego estoy muy contento de estar aquí con usted y de poder compartir algunos puntos de vista con quienes estén interesados en ver este programa en lo sucesivo. Estoy a sus órdenes. Usted me dice cómo empezamos. Pues mire, a mí me encantaría que platicáramos primero, no sé, a mí el Premio Nacional de Arquitectura, el proyecto fue increíble. Si nos puede contar un poquito de él y después empezar a lo mejor más para atrás o más para adelante, como usted guste. Es de usted este espacio. Mire, el Premio Nacional de Arquitectura fue una enorme satisfacción. La invitación a presentarme fue, fue totalmente inesperada para mí. Yo nunca pensé que podría tener el Premio Nacional de Arquitectura por los antecedentes, por quienes lo han recibido antes, que han sido ellos sí los grandes de la arquitectura. Entonces, que me propusieran me dio un poco una sensación de un poco de, bueno, de Satisfacción. veras creen ustedes que yo sea merecedor del Premio Nacional de Arquitectura, pero bueno, Claro que sí. quienes me propusieron me lo aseguraron y finalmente lo logramos. Entonces, y recibirlo en el Palacio de Minería y recibirlo del doctor Graue fue extraordinario, verdaderamente extraordinario. Fue una gran satisfacción, fue una reflexión porque tuve que reunir toda la documentación, el currículum, fotos, etcétera. Es un premio realmente muy satisfactorio que además asocia a esas dos grandes profesiones, la arquitectura y la ingeniería. Entonces, si quiere, pues nos vamos de ahí para atrás y si quiere de ahí hasta atrás. Mire, Muy bien. ingresé a la Escuela Nacional de Arquitectura en el año de 1960. Estaba yo cumpliendo 17 años, muy joven, y fue una gran experiencia la Escuela Nacional de Arquitectura. Yo tuve muy buenos profesores, unos profesores, algunos extraordinarios, que recuerdo con un enorme afecto y agradecimiento, gentes como don Jesús Aguirre Cárdenas, como don Fernando López Carmona, don Fernando Barbará, don Enrique Landa, en fin. Muchos de los grandes de la arquitectura fueron mis profesores en esos 5 años que yo disfruté mucho en una ciudad universitaria que todavía estaba prácticamente nueva. Tenía unos cuantos años de haber sido inaugurada y entonces estaba esplendorosa la Escuela Nacional de Arquitectura. Entonces, para mí fueron 5 años muy interesantes. Había una serie de actividades en la universidad, cineclubs con una época extraordinaria de cine europeo,
nos iban a dar clase de francés a la Escuela Nacional de Arquitectura, en fin, fue un privilegio estar en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y a partir del, del cuarto año in- eh, pude ingresar a la oficina del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y ahí completé yo mi formación. Estuve 3 años en la oficina del arquitecto Ramírez Vázquez, primero en su oficina, después en la obra del Estadio Azteca que se estaba construyendo y que para mí fue muy interesante ver los sistemas constructivos, ver cómo trabajaban las grandes empresas constructoras, los responsables de la dirección de la obra, y, y fue realmente muy rica y muy buena. No sé si quiera aquí preguntarme alguna cosa o que le siga yo Yo creo que le platicando. seguimos, doctor. Va Bien. excelente. Bueno, yo desde el que estaba a la mitad de la carrera, tuve interés en ver otros horizontes. Y entonces busqué ir a Francia. Wow. Averigüé cómo se conseguían, cómo se tramitaban las solicitudes de beca, tramité mi solicitud de beca y el gobierno francés me concedió la beca para ir a estudiar al Instituto de Urbanismo de París. Padrísimo. Eh, Llevé buenas recomendaciones, cartas de presentación, etcétera, y pude ir al Instituto de Urbanismo no solamente con la beca del gobierno francés, que era pues, realmente muy reducida, sino que tuve una media beca de la Universidad Nacional con la obligación de regresar a dar clase y también un préstamo del Banco de México que tuve que pagar al regreso, pero que me permitió pues, tener una estancia en Muy París cómoda. muy cómoda. Estuve alojado en la Casa de México, que es un edificio que está en la ciudad universitaria, que fue proyectado y construido por don Roberto Medellín, ingeniero, y don Jorge Medellín, arquitecto, un lugar muy agradable y con un grupo pues, de habitantes de la Casa de México, unos mexicanos, otros extranjeros, y estuve en el Instituto de Urbanismo que era y es parte de la Universidad de París, en el Instituto de Urbanismo en, y con otras actividades. Una de ellas era la Sociedad de Equipamiento del Territorio, que me brindó la posibilidad de hacer un recorrido por los principales proyectos de urbanismo que se estaban realizando en esa época en Francia, no en París, sino en las llamadas metrópolis de equilibrio. Y entonces recorrí prácticamente, le di la vuelta a Francia viendo conjuntos de vivienda y proyectos turísticos, de desarrollo turístico. Wow. Fui a Estrasburgo, a Dijon, a toda la costa mediterránea, a Toulouse, Burdeos. Bueno, fue Qué un maravilla. magnífico viaje en enero que hacía un frío tremendo, pero bueno, era muy interesante la cosa. Y me atendieron y me llevaban y me enseñaban y me explicaban. Éramos un grupo de 4 personas y pues realmente fui muy afortunado. Regreso a México en 1967 y en febrero, el 1 de febrero de 1968, estoy firmando mi nombramiento como profesor y me entregan un grupo, Wow. un grupo
de alumnos a las 7 de la mañana, con clase de 7 de la mañana, para que les diera yo el, el curso de urbanismo uno. ¡Qué maravilla! Y ahí empecé. No, nunca he dejado de dar clase ni un solo semestre. ¡Qué O sea que fantástico! desde 1967 hasta la fecha, todos los semestres he dado clase en la Escuela de Arquitectura que se convirtió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Primero daba yo una sola clase y luego fui involucrándome cada vez más, dando dos clases, dando taller de diseño urbano. Di muchos años taller de diseño urbano. Fui adjunto de, del arquitecto Domingo García Ramos, que era el fundador del área de urbanismo, un gran urbanista, Domingo García Ramos, de la arquitecta Estefanía Chávez de Ortega, que fue una gran profesora y una gran mujer, una gran maestra. Claro. Y, y- y desde luego, pues he dado diferentes clases, mucho tiempo la historia del urbanismo y los últimos años he estado en, en el taller de tesis en el último año, donde los alumnos hacen su tesis. Soy un miembro de una terna y doy clases en posgrado en dos, tanto de arquitectura como de urbanismo, viendo los temas de centros históricos sobre todo y de estructura urbana. Y ¡Qué maravilla! tengo alumnos de los que soy el tutor, eh, dirijo tesis de maestría y de doctorado, y como le digo, voy 2 veces por semana a atender a los alumnos que están haciendo su tesis en el taller José Villagrán, que es el heredero del taller 5 en el que yo estudié. Entonces, Privilegiados. entonces mi vínculo ha sido constante con la Facultad de Arquitectura y la universidad hace unos años me designó profesor emérito, que es una enorme distinción. Entonces, yo Bien merecido. orgullosamente formo parte del cuerpo de profesores de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí, pregúnteme para lo que quiera Para que que le... vea una gran trayectoria, más de 56 años de Así es, dar sí. clases ininterrumpidas. ¡Qué maravilla! Eso sí Pues es sí. ser un profesor, tener No te- ganas de enseñar. sí, afortunadamente las circunstancias y la salud me lo han permitido. Eh, yo soy estoy muy convencido de lo que dijo Ortega y Gasset, que el hombre es él y su circunstancia. Yo he sido yo y una circunstancia que ha sido muy afortunada y que me ha permitido esa carrera académica y también una carrera profesional. Claro. Pero también tiene mucho que ver su mentalidad, que hay que tener Me, prácticamente como ejemplo. me gusta mucho leer, me gusta leer de arquitectura, leer de historia, historia de México, historia de universal, particularmente de lo que tiene que ver con España, Francia, etcétera, y, y trato de transmitirles a los alumnos esa curiosidad y esa necesidad de formarse, de adquirir una cultura, porque el arquitecto tiene que ser una persona culta, una persona informada, una persona con una capacidad de transmitir conocimientos de muy buena manera. Entonces, Calidad, 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 transmite, calidad y compromiso. ¿Mm? ¿ya ven?
un gran ejemplo. Empezamos con el patrimonio. ¿Cuáles serían las restauraciones más importantes que usted le vienen a la memoria y sobre todo que tenga en su corazón y en su sentimiento algo como un legado? Bueno, primero le voy a platicar cómo resulté yo vinculado al patrimonio, Sí, 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 por favor. porque, porque primero fui arquitecto de casas, construcciones, fábricas, etcétera. Después fui urbanista y tanto participé en el gobierno, estuve en la SAOP, en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ahí trabajé con el arquitecto Francisco Covarrubias y desde luego con el arquitecto Ramírez Vázquez. Pero después, dentro de la universidad fui profesor y después me invitó el arquitecto Enrique Cervantes, que era el jefe de la División de Estudios de Posgrado, a que me hiciera yo cargo de coordinar la maestría de urbanismo. Y ahí ingresé yo como profesor al posgrado, en la maestría de urbanismo. Y durante, pues yo creo que 2 décadas, me dediqué al urbanismo, en serio. Hice planes de desarrollo urbano, realicé también algunos trabajos en las instalaciones fronterizas, proyectos de instalaciones fronterizas, levantamientos de zona federal marítimo terrestre, en fin. Primero una etapa de arquitectura, luego una etapa de urbanismo, pero estando en la división de estudios de posgrado, me vinculé mucho, me encontré una gran afinidad con el grupo de restauración de monumentos. Hice una gran amistad, hice muchos viajes con ellos y, y, en, y al llegar a cierto momento de mi carrera, que la carrera académica también ha sido muy importante en mi vida. Entonces, primero fui coordinador de la maestría de urbanismo, después fui jefe de la división de estudios de posgrado de la facultad. Cuando el arquitecto Ernesto Velasco llega de director, él me designa coordinador de estudios de jefe de la división de estudios de posgrado de las diferentes áreas, porque la facultad se había dividido en dos opciones muy diferentes, pero yo logré que en posgrado estuviéramos todos juntos, toda la facultad junta. Y entonces fue muy satisfactorio los años que estuve al frente de la división y después, en cierto momento, me invitó el doctor Carpizo a que fuera yo el coordinador general de estudios de posgrado de la universidad. Eso me Qué abrió un maravilla. panorama extraordinario, porque en el Consejo de Estudios de Posgrado sesionaban los jefes de división de cada facultad. Entonces, imagínese una mesa donde están uno con el jefe de división de medicina veterinaria, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Derecho. Los jefes de posgrado de las facultades, pues eran y son unos señorones o unas señoronas. Entonces, coordinar a ese grupo fue una experiencia realmente extraordinaria, privilegiada. Entonces, ahí tuve el panorama de toda la universidad, del posgrado de toda la La universidad. Universidad Nacional. Así es. Impresionante. Después, al terminar, cuando cambió el rector, cuando salió
cuando cambió el rector, eh, pues yo me regresé a mi trabajo de profesor de tiempo completo. Pero luego se abrió la posibilidad de la dirección de la facultad. Terminaba el director, el arquitecto Ernesto Velasco, que había hecho una gran labor como director. Y, y yo tuve acceso a la dirección. O sea, yo aspiré a ser director de la facultad y la Junta de Gobierno me eligió como director de la facultad. Estuve 4 años como director de la facultad y luego me eligió para un segundo periodo que ya no terminé, pero eso lo voy a platicar. A mí me correspondió llegar a una facultad de arquitectura, sí, ya era facultad de arquitectura, porque se convirtió en facultad siendo director don Jesús Aguirre Cárdenas. Entonces, yo fui director de la facultad y me tocó volver a reunir de alguna manera a las dos partes que estaban divididas de la facultad. La que estaba vinculada la, con la tradición de la facultad y la de autogobierno, que era una nueva visión de cómo se debían formar los arquitectos. Entonces, yo logré dar pasos muy importantes. Un paso fue tener una sola comisión dictaminadora, o sea, que todos los profesores que aspiraban a obtener su definitividad pasaran por el mismo jurado, ya sea que Ujú. vinieran de un lado o que vinieran del otro. Entonces, una sola comisión dictaminadora y algo más importante, un solo plan de estudios, porque había el plan de un lado y el plan del otro. Y yo logré el acuerdo de Unificar. de toda la comunidad para que hubiera un solo plan de estudios. Entonces yo dejé la facultad con una comisión dictaminadora y un solo plan de estudios. Entonces eso fue una cosa muy importante. Me tocó en la época en que fui director la firma del Tratado de Libre Comercio, que ahora se tiene que renovar, pero que establecía que las profesiones se iban a poder trasladar libremente de México a Canadá, a Estados Unidos. Eso no sucedió, pero trabajamos muy intensamente para lograr eso. Y entonces eso me hizo conocer muchas escuelas de arquitectura de Estados Unidos y muchas escuelas de arquitectura de Canadá. Y Ujú. eso fue muy ilustrativo, muy importante. Claro que sí. Y convencer a los canadienses y a los americanos de que nosotros formábamos arquitectos tan buenos como los de ellos. Por Porque supuesto. yo estoy convencido que los mejores arquitectos que nosotros formamos en la universidad y en otras instituciones, los mejores son como los mejores del mundo. Muy cierto. No podemos responder de que todos sean buenos y de que todos tengan esa calidad, pero los mejores, sin duda, son como los mejores del mundo. Entonces, esa experiencia internacional también fue muy enriquecedora. Fui director durante 6 años de la facultad. En esa época ya no tuve trabajo profesional de despacho, digamos, Sí, claro. pero sí tuvimos proyectos que le encargaron a la Facultad de Arquitectura. Nos encargaron el proyecto del Tribunal Federal Electoral, que Wow. era una nueva entidad, y hicimos en la facultad con un grupo de jóvenes profesores y alumnos el proyecto del Tribunal Federal Electoral y se construyó tal como nosotros
lo proyectamos. El arquitecto Gabriel Mérigo, el doctor Gabriel Mérigo, fue un gran colaborador, era el secretario general de la facultad y él ayudó a conformar ya que se desarrollara ese proyecto en la facultad. Entonces, ese fue para mí un ejercicio de vinculación facultad, trabajo profesional, Claro, pero trabajo profesional desde la facultad. Bien, al, a la mitad de mi segundo periodo como director, hubo un cambio de rector. Terminó el doctor Sarucán y llegó como rector el doctor Barnés. Y el doctor Barnés fue eh, muy generoso en invitarme a ser el secretario general de la universidad, el segundo de a bordo, el que se sienta a la derecha del rector. Eso me dio la perspectiva general de la universidad. Escuelas, facultades, bachilleratos, institutos, programas, etcétera. Fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. hermoso. Fueron 3 años en la Secretaría General. El tercero, muy difícil porque fue el año en que tuvimos la gran huelga, la gran suspensión de actividades. No quisiera entrar en- en- en Detalles. detalles del asunto, pero en fin, fue una experiencia extraordinaria. O sea, eh, tener el secretario general es quien hace las auscultaciones previas para las designaciones de directores de escuelas y facultades. Es el secretario del Consejo Universitario, atiende a los directores, maneja una serie de direcciones generales tan importantes como puede ser la de GAPA, la de personal académico, la Dirección General de Administración Escolar, las cuestiones de cómputo, de bibliotecas. Entonces, esa experiencia en la Secretaría General fue extraordinaria. Fue ver la, la universidad desde el séptimo piso de la rectoría, muy, muy gratificante y muy enriquecedora. Entonces yo le agradezco y siempre le agradeceré al doctor Barnés que me invitara a ocupar ese sitio en la universidad. Cuando, cuando cambia el rector y llega el doctor de la Fuente, yo estoy con él hasta que nos devuelven las instalaciones. Después me invitó a que me quedara en la Dirección General de Obras y estuve con él unos meses en la Dirección General de Obras, pero, pero yo sentía que tenía que tener un paréntesis de esa cuestión y que el doctor de la Fuente eligiera quien conviniera que siguiera con esa tarea. Y entonces yo me quedé y otra vez regresé a la facultad como profesor, ya sin el cargo de dirección académica, pero con, con una afortunadísima circunstancia. Me habló por teléfono un día la presidenta de Conaculta, Sari Bermúdez, a quien yo no conocía. Ella no me conocía, yo no la conocía a ella, pero me invitó a hacerme cargo de la Dirección General de Sitios, de Obras en Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Es una dirección que se dedica a atender a los edificios que son propiedad de la nación y que tienen una especial connotación cultural, que son bienes que son monumentos, que son obras de gran Patrimonio importancia cultural de la cultural, humanidad. patrimonio cultural. Entonces, bueno,
yo no lo pensé ni 2 segundos. O sea, de entrada le dije que yo iba a platicar con ella. Fui a platicar con ella, me invitó a hacerme cargo de la dirección. Le dije, sí, nada más le pido 3 cosas. Una, que yo pueda seleccionar a mis colaboradores. Dos, que yo pueda seguir vinculado con la universidad dando mis clases. Y tres, que yo dependa directamente de usted, no de uno de los secretarios de CONACYT, no, directamente de usted, que yo pueda acordar con usted. Las tres me dijo que sí, y yo trabajé feliz de la vida durante 9 años en sitios y monumentos, porque 9 yo, años. yo tenía como obras la Catedral, Palacio Nacional, la Casa del Marqués del Apartado, y aquellas que pudiéramos atender de los 20,000 monumentos religiosos que son propiedad de la nación. Wow. Entonces, también una experiencia estupenda, con un magnífico grupo de colaboradores, y la obra de la catedral fue verdaderamente importante y pudimos lograr mucho, porque hicimos yo hice una especie de comité. Había ya un comité técnico que estaba trabajando el problema de los hundimientos diferenciales de la catedral. Ese era un comité técnico donde había dos grandes ingenieros especialistas en mecánica de suelos, que eran Enrique Tamés y Enrique Santoyo. Dos grandes ingenieros especialistas en estructuras, que eran Roberto Meli y Roberto Sánchez. Y dos grandes arquitectos especialistas en monumentos, pero en la parte técnica, en la parte estructural, no en la parte de estilo y Estética. esto, no, en la parte técnica, que eran don Fernando Pineda y don Fernando López Carmona. Entonces, con esos tres, esos eran el tripié. El tripié. Ese era el tripié que sostenía los trabajos de Genial. la catedral. ¿Mm? Entonces, con ellos hicimos el plan maestro, hicimos un comité asesor que estaba presidido por la presidenta de Conaculta, con Sari Bermúdez, donde estaba, desde luego, el cardenal, que era la, res- el- la autoridad religiosa, que estaba el gobierno el presidente quien estaba al cargo del gobierno de la Ciudad de México, que era Andrés Manuel López Obrador, Sari Bermúdez, y el presidente de la Asociación de Amigos de Catedral. Entonces, con ese comité, yo les presenté el plan maestro de todas las cosas que necesitaba la catedral. Estaba ya muy avanzado los trabajos de renivelación, o sea, de disminuir el desnivel que tenía la El catedral. hundimiento de la El catedral. Eso fue hundimiento, una el hundimiento, proeza. hundimiento diferencial, porque si se hundiera parejo no habría problema. Pero el problema es que había unas partes que se hundían más que otras. Eso ya había sido atendido, venía siendo atendido desde el director anterior, el arquitecto Saldívar, que había organizado el trabajo y el equipo y demás, pero seguían todavía el final de esos trabajos, pero la catedral estaba todo estaba medio roto, medio polvoso, porque habían sido muchos años de ese, Sí, de ese trabajo rudo. claro. Entonces hicimos el plan maestro para
cambiar las instalaciones, cambiar los pavimentos, restaurar las obras de arte, los retablos, los órganos, etcétera. Un plan maestro muy ambicioso que afortunadamente pudimos cumplir. Entonces, esa era la catedral, era el número uno. Hubo trabajos en el Palacio Nacional, hubo trabajos muy importantes en la Casa del Marqués del Apartado. Nos tocó hacer la obra del Museo de Arte Popular. El Museo de Arte Popular también era un proyecto complicado, conflictivo, porque había tres cabezas. Estaba la presidenta de Conaculta, estaba el encargado del gobierno de la Ciudad de México, que primero era López Obrador, después fue Encinas, y estaba la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, que era la señora María Arango, que era una señora valiosísima, pero tremenda, que regañaba a los funcionarios, regañaba a los técnicos, y entonces había ahí un problema que me mandaron a mí a A solucionar. solucionar. Y bueno, yo pude hacer que la señora Arango se moderara y que pudiéramos echar a andar la obra. Hicimos la obra del museo y el museo quedó estupendo. El museo, había el proyecto de Teodoro González de León, el proyecto del Museográfico de Agostoni, y bueno, estuvo y está extraordinario. El Sí, Museo sí, de Arte Popular fue una de los trabajos que de cuando estuve yo en Sitios y Monumentos, de los trabajos excepcionales. que más Había, disfrutó. había algunos como Catedral, como Marqués del Apartado, el museo, que fueron importantísimos. La Fonoteca Nacional también la hicimos nosotros. Y y infinidad de obras en pequeñas iglesias de barrio o de los pueblos, en Oaxaca, en Puebla, en 20 estados de la República tuvimos trabajos muy importantes. Y me tocó echar a andar un programa muy importante un programa tripartita para atender los pequeños monumentos religiosos, porque las iglesias de pueblo o de barrio son muy cercanas a la gente es muy cercana a esas iglesias, tiene el corazón de la gente está ahí en esas iglesias colgado de los milagros de las imágenes. Entonces, hay muchas veces en que no hay dinero, son veintitantas mil, entonces no hay forma de que se puedan atender todos. Pero hay ciertas comunidades que son más interesadas que otras. Y esos me iban a ver y estaban ahí sentados en la antesala, 20 gentes que venían del pueblo de San Fulano de Tal. Entonces había que atenderlos y había que decirles que no había dinero. Pero entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo le hacemos para poderlos atender. Porque me llegaban y me decían, es que ya juntamos 150,000 pesos. Pues sí, pero con 150,000 pesos no nos alcanza. Entonces nos inventamos un programa y lo autorizó la señora Bermúdez, un programa tripartita por el cual cuando ya la comunidad había juntado una parte de los recursos, le íbamos a ir a pedir al municipio o al gobierno del estado otro tanto y la federación le ponía otro tanto. Entonces esos 150,000 pesos que juntaba la gente se sumaban a otros 150,000 pesos que nos iba a dar el municipio o el gobierno del estado y a otros 150,000 pesos que le íbamos a poner nosotros del programa de Conaculta. Un Qué programa maravilla. tripartita extraordinario. Primero nos dieron 2 millones de pesos y fue creciendo hasta 40 millones de pesos. Ahora
desgraciadamente se ha reducido mucho, pero no ha desaparecido. Entonces la esperanza es que Aumento. se pueda volver a grande otra vez y que se puedan atender muchos de estos monumentos. Se han atendido en razón del sismo y demás, pero son muy importantes porque están en el corazón de las comunidades. Y muchas veces son las comunidades más pobres las que tienen un gran interés en tener sus monumentos en muy buenas circunstancias, seguros, sin grietas, con con todo en orden. Entonces fue una etapa maravillosa esos 9 años. Llegó un momento en que llegó alguien con quien yo ya que no tenía las mismas prioridades que yo. Y entonces entendí que ya tenía yo que dejar el cargo. Dejé el cargo en 2009 y me regresé de 100% a a la universidad, donde me recibieron con los Con los brazos brazos abiertos. abiertos, claro. Bueno, y al poco tiempo me empezaron a encargar cosas aparte de mis cuestiones de profesor. Una fue organizar una, una caja del tiempo, porque la universidad estaba cumpliendo 100 años Mm. en el 2010. Y entonces yo organicé la cuestión de la caja del tiempo para poner una caja con una serie de elementos de recuerdo, ¿verdad? Discos, escritos, banderines, en fin, lo que cabe en una caja de metal colocada en uno de los muros del corredor que une el, el- el estadio con la rectoría y la biblioteca. Y ahí se puso en la pared. Entonces me encargó eso el doctor Narro, y, y lo hicimos y salió muy bien el asunto. ¿Y cuándo se Sí. destapa esa caja? En 50 años, 50 yo ya, hay un ejemplar de las instrucciones en el Instituto de Estudios sobre la Universidad y otro se lo di, lo tiene guardado mi nieta, porque ¡Qué ciertamente fantástico! no estaré yo para Pero abrir ella sí. pero mi nieta sí. Entonces mi nieta va a ir a ver al rector y a decirle cómo se tiene que hacer para abrir la caja sin destruir el asunto. Porque habíamos encontrado una caja del tiempo en la catedral, en una de las torres de la catedral, una caja de recuerdo con una colección de medallas de Wow, plata, con una serie de estampas, con un escrito, en fin, una caja que es un tesoro. un tesoro. Y la sustituimos por una caja donde pusimos también escritos de gente importante y el presidente de la República acudió a la catedral y ahí en el atrio de la catedral él metió las cosas en la caja y el arquitecto que era el arquitecto Julio Valencia subió hasta la torre para poner la caja en su lugar y ahí está. Qué Entonces, mal. entonces me tocó esas dos cajas Del del tiempo, la tiempo. de la catedral y la de la universidad. Y después en la universidad surgieron otras invitaciones. El doctor Graue era el director de la Facultad de Medicina y habíamos hecho una buena amistad desde que los dos estábamos de consejeros universitarios. Él como consejero profesor y yo como consejero director. Entonces,
el doctor Graue tenía el problema de que había unos anexos del Palacio de Medicina que estaban ahí medio abandonados, en muy mal estado, y que no habían podido ser atendidos porque le habían dado a la universidad esos anexos, pero junto con la Academia de Medicina. Entonces las autoridades de la universidad dijeron no. Si esto es si esto es con otra entidad, no, no le vamos a meter ni un centavo. Pero la Academia de Medicina renunció a la propiedad y entonces quedó en propiedad de la universidad 100%. Los anexos que habían sido parte de del edificio de la Inquisición y que necesitaban ser restaurados. Primero, una que le llamaban la secundaria, que era una antigua casa muy elegante, que había sido muy elegante, pero que estaba en ruinas, y otro que se llamaba el protomedicato, que había sido un tribunal donde se examinaban los médicos también en tiempo del virreinato. Y entonces el doctor Graue, recordando que yo me había hecho cargo de las restauraciones de los monumentos propiedad de la nación, me invitó a que yo hiciera la restauración de esos anexos. Se lo propuso al doctor Narro, que era el rector. El doctor Narro estuvo de acuerdo. Y entonces yo, desde la Facultad de Arquitectura, o sea, como miembro de la Facultad de Arquitectura, realicé el proyecto y dirigí las obras y quedaron muy bien, tanto la llamada secundaria como el protomedicato. Quedaron muy bien. Y entonces Qué hermoso. eso se entregó y al rector, el gobernador de Tlaxcala, que era Mariano González, universitario muy destacado, siendo gobernador de Tlaxcala, le pidió al rector, ¿por qué no la universidad me hace el proyecto y luego me ayudan a que se haga la obra para transformar una antigua fábrica de hilados y tejidos que acababan de adquirir, que había sido propiedad de la familia Solana, de Fernando Solana, de Luis Javier Solana, etcétera, para transformarla en el centro de las artes de Tlaxcala? Wow. Una instalación con talleres de, de arte, de pintura, de danza, de teatro, con una Puras escuela de bellas música, artes. con una biblioteca, el centro de las artes de Tlaxcala, en ese cajón de lo que había sido la fábrica de telas. Y entonces hicimos el proyecto desde la Facultad de Arquitectura y la, hicimos la supervisión arquitectónica desde la Facultad de Arquitectura, desde el área de vinculación de la Facultad de Arquitectura. Entonces eso fue, además de mis actividades como profesor. ¿En qué año Este, fue eso, arquitecto? pues Ya casi, reciente, ¿no? yo acababa de regresar yo salí de Conaculta en 2019. diciembre de 2009. Esto, en 2010 me encargaron lo de la Caja del Tiempo y esto debe haber sido en 2011, 2012. ¿Eh? Ok. Entonces hicimos lo de la Facultad de Medicina. Hicimos el Centro de las Artes de Tlaxcala. Después, ya siendo rector el doctor Graue, había una parte que faltaba todavía de restaurar, que era lo que habían sido las cárceles de la Inquisición, un espacio interesantísimo, que estaba también pues en situación Mal estado. en mal estado. Otra vez nos invitó a la facultad, ya él como rector, y el doctor Fajardo siendo el director de la Facultad de Medicina. Y entonces restauramos las cárceles. Ahí quedó la biblioteca histórica de la Facultad de Medicina y una serie de espacios museográficos. Y quedó espléndido, espléndido. O sea, nos dieron el premio de la Facultad
el premio del Instituto Nacional de Antropología como la mejor restauración de ese bienio. Sí, sí, le Quedó recuerdo. espléndido. Sí. Y eso pues quedó hace un poco de tiempo. Y ya para terminar, el director de la Facultad de Derecho le pidió al rector que pudiera cubrirse el patio de la antigua Escuela de Jurisprudencia, el edificio donde estudiaban los abogados antes de la ciudad universitaria. Y entonces el rector lo mandó a la Facultad de Arquitectura y me lo mandó a mí. Y entonces hicimos un proyecto para cubrir el patio y el INAH no nos dio permiso de cubrir el patio. Pero a cambio de eso, le ofrecimos a la facultad y le dijimos, mire, este espacio está muy desaprovechado, había un espacio que estaba muy desaprovechado, le dijimos, aquí vamos a hacer un auditorio y vamos a hacer acá una biblioteca de las que tienen corredor a media altura. Y vamos a arreglar el resto del edificio, porque además el edificio tenía problemas estructurales y todo. Y entonces hicimos el proyecto y se empezó la obra que nosotros desde la facultad supervisamos. Nada más que como está muy cerca del Templo Mayor, llegaron los arqueólogos del Instituto de Antropología Mm. y a empezar a hacer excavaciones y excavar por aquí, por allá. Y en una de las excavaciones encontraron una cabeza de serpiente Wow, de 1,50 m de tamaño, que pesa casi 2 toneladas. Espectacular la cabeza de serpiente. Con mucho trabajo se extrajo porque estaba a 4 metros de profundidad. Se le acondicionó espacio. nosotros decimos que un junero porque es- tiene temperatura controlada y humedad Mm. controlada. Y ahí los técnicos la hicieron, la trataron, le dieron un tratamiento porque conserva color. Wow, Es una con pieza tintes única naturales, ¿no? que tiene, Impresionante. tiene color. Qué maravilla. Entonces, este, pues se platicó con el Instituto de Antropología de la posibilidad de que se mantuviera en el edificio, en este edificio, en el edificio de Claro, jurisprudencia. claro. Ellos aceptaron y se ha hecho un proyecto de museografía para hacer un museo de sitio allí en la antigua escuela de jurisprudencia. La etapa anterior se cerró muy bien, quedó muy bien el auditorio, los baños nuevos, la biblioteca y tenemos el proyecto que esperamos que sea autorizado próximamente para hacer el museo de sitio y para renovar las aulas y que el edificio tenga mucha Más vida y vida. mucho funcionamiento, muy buen funcionamiento. Entonces, además de las distintas restauraciones, hemos hecho libros. Hicimos el libro de los anexos de la Escuela de Medicina, hicimos el libro del Centro de las Artes de Tlaxcala, hicimos el libro de las cárceles de la Inquisición, y hicimos ya un libro de jurisprudencia. Entonces, en esas estamos. Qué maravilla. No, no me dejó ni hablar. No es audiencia. Quiero que sepan que yo nada más le hice mención de que quería hacer una gran entrevista. La última pregunta, sobre todo porque ya veo que está con un poquito de tos, es ¿cómo ve el futuro de México en el tema del desarrollo urbano, la participación de políticas públicas en el urbanismo?
Y con Mire, eso cerramos si gusta. yo lo veo con optimismo. O sea, yo veo que hay gente preparada al frente de estas cuestiones. Veo que tanto la Ciudad de México como en el gobierno federal hay gente preparada, que hay pasos importantes en ir haciendo que coincidan las políticas ambientales con las políticas urbanas. Eso va a ser una cosa muy importante. También que se tenga una muy buena visión de lo metropolitano. Y eso yo creo que va a funcionar muy bien con Alejandro Encinas Sí, en la oficina, en esa oficina. Entonces, con quienes están en el gobierno federal, en la secretaría, y con quienes están en el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que este un, puede ser, yo una no gran estoy de acuerdo, oportunidad. yo no estoy de acuerdo con con muchas de las cosas que han hecho, que hizo el gobierno anterior, pero veo con optimismo lo que se ha hecho en materia de urbanismo y en materia ambiental en esta administración. Entonces yo eh, creo que podemos ver el futuro con optimismo en esa materia. Ojalá que en todas lo pudiéramos ver con esa misma visión. Sí, sí. Muchas gracias. No, Perdón pues que sea yo claridoso, pero no, 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 coincidimos bueno, en estos pensamientos, Chico, y tenemos la esperanza que esto va a tener un buen fin, sí, sí, definitivamente. esperamos que las cosas cada vez vayan para mejor, ¿eh? Sí. Y doctor, último, la parte internacional, porque como me comentó que sabe de historia, ¿cómo ve la parte internacional? ¿Algún comentario? Mire, los países cada vez tienen mayores vínculos. O sea, yo creo que el vínculo comercial nuestro con Estados Unidos y Canadá puede recomponerse. Se tiene que Y renovar. también, sí, y también que pues, nuestros lazos con América Latina y con otros, con el Asia Pacífico, etcétera, pueden, pueden volverse a echar a andar a tener un muy buen futuro. Y también, digamos que en arquitectura, las escuelas de arquitectura, tenemos muy buenas relaciones con las escuelas de América, de toda América, y otras de Europa particularmente, algunas de Japón. Entonces, yo creo que en lo internacional también México puede tener un papel importante, un papel de vínculo entre distintos grupos, entre el grupo de América Latina, con el grupo de Europa, con el grupo de Asia, etcétera. Yo lo veo con optimismo. Pues muchísimas gracias, Fite. Es un honor platicar con usted. Muchos alumnos, y esta es una caja del tiempo para recordarlo para muchos, muchos años. Un abrazote, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante.